La clínica Las Condes, según el diario La Segunda, amenaza con no atender pacientes FONASA. ¿Puede la clínica Las Condes no atender pacientes FONASA de aquí al futuro respecto del COVID? Bueno, la clínica Las Condes es la clínica tal vez de mayor envergadura, la que está mejor, tal vez de las mejores en Chile, equipada. Recibió un 60% de enfermos FONASA en la primera ola. Y en este minuto está en un conflicto primero interno, porque ha tenido problemas con sus dueños, los médicos con los dueños, ¿ya? Y ahora con respecto a la posibilidad de que le paguen lo que ellos esperan, porque son prestaciones caras, costosas, respecto de lo que FONASA paga, porque FONASA tiene tarifas que son menores a los costos que tiene la empresa. Entonces, por volúmenes, ese es un punto, se hacen los diputado, convenios, pero no siempre son los mismos precios de mercado y ahí se producen las diferencias. Ahí quería preguntarle, porque el tema del pago de camas privadas por parte del sector público ha sido un tema, ¿no? De que efectivamente se estableció como una estrategia para poder descomprimir el sistema público y aumentar la capacidad hospitalaria del país. Por lo tanto, se incurrió en este costo para el Estado de pagar camas privadas. El punto es, ¿cuánto gasta el Estado en camas privadas? Si efectivamente estamos hablando de una tarifa preferencial para el Estado o es la tarifa de mercado, porque me gustaría que lo transparentáramos en términos de estadística. Bueno, actualmente el Estado de Chile tiene prácticamente el 80% de las camas totales del país, público y privado. Y las tarifas son claramente mucho más bajas las de FONASA, que no logran, y eso hay que ser sincero, llegar a los costos que tienen las clínicas, que tienen muchas veces equipamiento de alta tecnología. Me consta, porque fui a la clínica Las Condes varias veces en invierno, que tenían gran proporción, casi 2/3 de todas las camas eran de pacientes públicos del FONASA. O sea, se pusieron cuando tenían que estar. Pero ahora el conflicto es que viene para adelante, porque muchas clínicas están integradas verticalmente con ISAPRE. No es el caso de Las Condes, No. Y eso les da un colchón de sobrevivencia, les permite seguir adelante. Pero cuando el gasto es tan enorme, en los casos UCI sobre todo, que son muchísimas camas, se busca un precio de equilibrio. Este es un tema comercial, pero un tema sanitario al mismo tiempo, porque estamos hablando de la gran clínica que hay en nuestro país, ha recibido mucha gente, la ha atendido muy bien, son equipos de excelencia, pero aquí debiera haber una solución. Ahora, diputado, vamos a volver a un momento difícil. ¿Existe un riesgo de intervención de la clínica? Entiendo que en un estado de excepción constitucional, bajo los parámetros de pandemia, digamos, efectivamente la clínica se arriesga a una intervención pública. Exactamente. Cuando estamos en pandemia, el Estado toma el control de todas las clínicas y hospitales del país completamente, y eso significa definitivamente que no hay lugar a que tengamos a alguien que se niegue a... O sea, perfectamente la clínica puede ser intervenida, sería malo, pero es un riesgo si no se llega a un punto de acuerdo entre FONASA y la clínica. Ahora, las otras clínicas van a estar atentos a esta, porque imagínese usted que se llega a valores muy superiores, por ejemplo, lo que salió publicado hoy día, superior a los 8 o 10 millones por enfermo. Yo le quiero decir que en la misma clínica Las Condes, un día de hospitalización en UCI son tranquilamente 2 a 3 millones de pesos, un día por persona. Claro. Entonces, son niveles realmente muchas veces ignorados por todos, altísimos, pero también hay que apelar aquí a grados de compromiso y solidaridad del sistema privado con el sistema público, que son necesarios, son indispensables. Sí, pues, o sea, mire, si no fuese por la alianza entre el sector privado y el sector público, la verdad es que nos habríamos quedado sin camas hace mucho tiempo. Al tiro, Claudio, dame un segundo. Las clínicas privadas acordaron con FONASA, la clínica alemana, la clínica Indisa, la Santa María, la Dávila, la de los Andes y el Hospital del Trabajador, un sistema de pago que determina aproximadamente pagar entre 3,2 y 3 millones a las clínicas cuando un paciente no tiene mucha probabilidad de complicaciones, y cuando se pueda complicar entre 11,1 y 12,5 millones de pesos. La clínica Las Condes estuvo de acuerdo con eso, pero luego el directorio de la clínica no estuvo de acuerdo. Es bien particular. Y hoy día dicen que lo que FONASA está dispuesto a pagar cubriría como 1/3 de los costos reales de los pacientes en esa clínica. Entonces, ¿qué se hace? ¿Finalmente deriva en una intervención todo esto? ¿Cómo se puede solucionar? También la pregunta es cuál es el compromiso del sector privado en la pandemia.
O sea, yo creo que ahí hay una pregunta que es como bien de fondo. Uno entiende que el costo de paciente en la Clínica Las Condes es enorme, uno entiende que todo cuesta algo, pero ¿cuál es el compromiso real de quienes trabajan en el mundo clínico, en el sector privado, con la vida humana? O sea, si efectivamente faltan camas y la Clínica Las Condes no ha llegado a un acuerdo con FONASA, ¿van a dejar a un paciente COVID que necesita ser entubado en la calle? O sea, porque si este es el marco, nos vamos a enfrentar a ese dilema. Claro. Es que yo creo que nos está generando este conflicto una gran oportunidad a lo mejor de darnos cuenta como país que realmente cuántos hospitales necesitamos tener, a lo menos en la región metropolitana, que es donde se concentra la mayor cantidad de habitantes, porque lo que va a costar, y nos vamos a dar cuenta ahora, lo que cuesta tener o enviar pacientes de FONASA a las clínicas privadas para cubrir lo que el servicio público no puede estar cubriendo, claro. A lo mejor en 5 o 10 años más, esos recursos nos pueden alcanzar para construir un hospital o varios hospitales más. Así es. Y seguir ofreciendo y ampliar la oferta de hospitales públicos, que obviamente está en deficiencia, hay un déficit en a mí me parece que además en términos comunicacionales es bien inhumano. O sea, sí, no atender a alguien porque está en FONASA y porque el sector público no ha llegado a un acuerdo con la clínica por una deuda proyectada, por una deuda arrastrada. Yo creo que ahí efectivamente, bueno, la ley va a perseguir el salvar la vida, digamos. Es por eso que la clínica puede ser intervenida. Yo creo que aquí la clínica se está jugando una carta muy riesgosa. Sí. Mira, quiero compartir con ustedes, doctor, un comunicado que nos hace llegar la Clínica Las Condes respecto de la publicación de la segunda. En relación a este artículo del diario La Segunda, la Clínica Las Condes manifiesta lo siguiente. Uno, que sin perjuicio de que hasta la fecha la Clínica Las Condes no ha recibido cantidad alguna de dinero por parte de FONASA en relación a la totalidad de los pacientes relacionados con la pandemia COVID, derivados de este sistema integrado, así como aquellos pacientes con o sin COVID-19 que consultaron espontáneamente a nuestro servicio de urgencia de atención durante la pandemia, ha atendido y seguirá atendiendo a todos estos pacientes con el más alto estándar de calidad, otorgándoles atenciones de salud oportunas, continuas y resguardando los derechos de cada uno de los pacientes. Cuenta la historia un poco una vez que decretado... El artículo no es preciso. ¿Cómo? El artículo entonces no es preciso. Sí, mira, voy a ir al detalle porque ellos rechazan lo que se dice en el artículo. Dice, una vez decretado el estado de excepción constitucional de la catástrofe el 18 de marzo y adoptadas las distintas medidas gubernamentales, la Clínica Las Condes se abocó con todos los recursos humanos y materiales a cumplir con dichas medidas. Luego agrega, por medio de la resolución exenta número 62 del 25 de enero del 2021, el Ministerio de Salud dispuso que a partir del 1 de febrero del 2021 los prestadores privados de salud deberán aumentar la disponibilidad de camas con ventilación mecánica invasiva en al menos un 75% de la disponibilidad alcanzada del producto, o sea que tienen que aumentar la cantidad de ventiladores mecánicos. Producto de la resolución anterior, con fecha 27 de enero de 2021, a solicitud del doctor Luis Castillo, coordinador de camas de la red privada de salud, se sostuvo una reunión en la que participó, entre otros, el presidente de la sociedad, su gerente general y su director médico. En dicha reunión, el doctor Castillo explicó que su objetivo era solicitar un aumento en la capacidad ventilatoria de la Clínica Las Condes. Esta sociedad manifestó su disposición a colaborar en la emergencia sanitaria, acordándose aumentar los cupos de camas con capacidad de ventilación mecánica. Y punto 5, muy importante, en este sentido, resulta absolutamente falso lo expresado por el diario La Segunda en su titular el día de hoy en cuanto a que Clínica Las Condes habría amenazado con no atender pacientes FONASA dentro de la crisis sanitaria del COVID-19, lo que no significa que la Clínica Las Condes, como sociedad anónima abierta, fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero, no se encuentra obligada a resguardar su interés social y el de todos sus accionistas, instando al pago de las prestaciones de salud. Eso me hace más sentido, digamos, lógico, que va a perseguir el pago de la deuda, que bueno, existe y que hay que transferir ese monto del sector público al privado, pero que eso no condiciona la atención médica. Claro. Oye, me parece que otra vez el periodismo, perdón, yo soy periodista y empatizo con el comunicado, o sea, debería haber sido el punto 1. O sea, otra vez... me parece tremendamente grave que un medio de comunicación como La Segunda tenga la cara durez de poner un enunciado como ese, siendo que realmente la clínica dice, yo nunca he condicionado al pago de la prestación. La Segunda tiene que aclarar ahora la fuente. O sea, tiene que decir...
¿qué entrevistado o qué fuente al interior de la clínica le dijo al diario que se estaba considerando no atender pacientes FONASA bajo esas condiciones? Porque es de toda lógica que la sociedad diga, perfecto, tú no me vas a pagar, te demandaré, seguiré cumpliendo mi rol social, bueno, atiendo eso tiene todo el pacientes sentido. y yo te demando por lo que yo crea que me debes tu Estado y tu Estado me pagará según lo que digan los tribunales de justicia, que es lo lógico. Pero haber dicho eso es que es un tremendo enunciado, Clínica Las Condes supedita al pago, la atención, me parece que... Claro, el titular en rigor, el titular en rigor es Clínica Las Condes amenaza con no atender pacientes FONASA. ¿Cuál es la fuente de esa amenaza? Claro. ¿Quién amenazó? ¿A quién? ¿El directorio? ¿El director de la clínica? ¿Quién? Claro, bueno, según el comunicado, la situación fue súper clara. Hubo una reunión el 27 de enero donde estuvo Luis Castillo, que es el coordinador de camas de la red privada de salud, más el gerente general de la clínica, el presidente de la clínica, de la sociedad, y el director médico. Y que en dicha reunión, el doctor Castillo explicó que su objetivo era solicitar el aumento en la capacidad ventilatoria. Y la sociedad manifestó su disposición a colaborar con la emergencia sanitaria, acordándose aumentar el cupo de camas con capacidad de ventilación. Ahí no hay ninguna amenaza, según la clínica. Quiero ver el hasta el momento, según lo que plantea la clínica, no hay una amenaza de si no me pagan no atiendo más gente. Doctor, ¿estoy lo correcto? Sí, efectivamente hay un doble conflicto acá, porque primero el país necesita todas las clínicas y todos los hospitales operativos. Ya perdimos el Hospital San Borja de Arán el fin de semana, más de 60 camas UCI, que son valiosísimas. No podemos darnos el lujo que se pierdan 60 u 80 camas UCI de alto nivel como la Clínica Las Condes. Segundo, me parece correcto que ustedes también aclaren que nunca hubo tal amenaza, sino que hay una negociación donde hay deudas del Estado que no están pagadas, pero no una negativa de la clínica a atender enfermos, porque eso son taxativos ellos en decir que no es cierto. Claro. Y tercero, sí es verdad de que tiene que haber compromisos mutuos, porque ni la clínica va a tener los valores que cobra como siempre, porque es imposible, recibiendo enfermos FONASA, cobrarle tarifas de mercado, ni tampoco el Estado va a poder subordinar a una clínica a perder todo prácticamente, o a perder gran cantidad de recursos solo atendiendo pacientes COVID FONASA. Todo esto tiene que llegar a un acuerdo. Entonces creo que aquí hubo una cierta escaramuza, a lo mejor para presionar la negociación, pero lo importante es que la negociación se resuelva rápido, porque estamos en un segundo brote. Por suerte Santiago está con menos ocupación de camas UCI, diputado, a diferencia de la región. A ver, José, para ser preciso, lo que dice el artículo del señor Felipe Ryan, que probablemente no está mirando, quizás no está mirando, efectivamente no dice en ninguna parte que hay una amenaza directa de la clínica. Solo en el titular. Lo que dice el artículo, lo que dice el contenido del artículo, es que la mayoría de las clínicas privadas ya llegaron a un acuerdo con el sector público. Sí. Y que tienen, digamos, un trato, y que la única que no ha llegado a un acuerdo aún es Clínica Las Condes. De lo que me imagino que el artículo deduce que al no tener un acuerdo con el sector privado van a dejar de atender pacientes, pero eso es una deducción es totalmente editorial del diario, porque la verdad es que leí completo el artículo, al menos lo que viene en la página 4 y 5, y no dice en ninguna parte que específicamente una fuente determinada, ni un accionista mayoritario, ni un minoritario, ni el director de la clínica, ni nadie ha señalado que la clínica va a dejar de atender pacientes FONASA por este motivo. Entonces la portada no corresponde. El titular de la portada, no sé, yo no voy a hacer un juicio porque no trabajo en la segunda y no conozco a nadie en la segunda. Solamente leí el artículo y el titular no corresponde. El comunicado de la clínica tiene toda la razón. A no ser que el periodista tenga una cinta o una fuente pero o algo. Que lo tiene que citar, pues, porque si no, tremendo... No sé. No sé. A mí me parece que hoy día hay que ser sumamente cuidadoso con lo que comunicamos, con lo que informamos. No están los tiempos para tensar y extremar las cuerdas sociales. Estamos viviendo una crisis muy dura, muy difícil, en que las confianzas se han visto minadas, en que los chilenos nos hemos mirado con resentimiento, con tristeza, con dolor, con mucho resquemor. Y creo yo que cuando se ve un titular así, que una clínica privada de las más reputadas, prestigiosas, encopetadas del país, se niega a atender, amenaza con no atender pacientes COVID por el tema del pago, es súper delicado, porque eso queda muy fuerte grabado en la retina de la gente y se genera un efecto que no es deseable. Entonces yo creo que hay que ser súper cuidadoso respecto a aquello. Doctor, no sé si usted quería aprovechar para decirnos algo.
Sí, solamente decir, Eduardo, que estamos en un momento tan delicado en el país que la vacuna va a ayudar mucho en el mediano plazo, de aquí a junio, cuando estemos ya con el 80% de la inmunidad. Pero hoy, así como yo me encuentro aquí en Machalí, en la población de Santa Teresa, donde ya los adultos mayores partieron también vacunándose, ya partió en general bien, la segunda ola va a ser con camas de UCI, de clínicas y hospitales, porque hay gente joven que está enfermando, porque son diabéticos, hipertensos, que tienen problemas de enfermedades crónicas, que también están enfermando con gravedad, así como pasó en Europa en la segunda ola de ellos, y por lo tanto, ese acopamiento de camas que viene muy anticipado, viene incluso antes de lo esperado, va a requerir el compromiso de todos los sectores. Entonces yo apelo a que lo público y lo privado lleguemos a un acuerdo rápido, ojalá se destrabe esta semana, y no tengamos que estar viendo noticias por una polémica de negociación económica, cuando todo el mundo entiende que aquí no puede faltar ni una sola cama para alguien que se esté muriendo eventualmente, tenga la edad que tenga, ¿verdad? Producto de este segundo brote que es tan difícil de saber cómo va a evolucionar.